Buenos días, bienvenidos a todos a nuestra primera temática en nuestra semana de webinars. Agradecemos mucho su puntualidad. Daremos inicio en unos minutos como oportunidad para que las personas que aún no se conectan puedan conectarse. Muchísimas gracias por su asistencia. Buenos días, en nombre de Backcredomatic queremos darles las gracias por estar formando parte de nuestra semana de webinars. Estamos seguros de que la información vista durante esta semana será de mucho provecho para su desarrollo personal y profesional, animándolos a llevar su conocimiento a otro nivel. Informarles que pueden realizar las preguntas en nuestra opción de chat, las cuales podremos desarrollar
al finalizar la ponencia. También dejamos en el chat nuestra encuesta solicitando de su apoyo en completarla para poderla tomar en cuenta en futuros webinars. Comentarles que este día nos está acompañando José Carlos Gómez. Él es subgerente de sostenibilidad de Bacredomatic Guatemala, es licenciado en marketing por la Universidad Galileo, tiene un posgrado en sostenibilidad y RSE, una maestría en comunicación estratégica e imagen institucional. Adicional, pues también es consultor empresarial para pymes en temas de marketing y comunicación estratégica y mentor en emprendimientos para modelos de negocios sostenibles. José Carlos, sin más, le damos la cordial bienvenida y gracias por acompañarnos este día. Hola Carla, muchísimas gracias. Gracias ahí por la introducción y buenos días a todos. Mucho gusto, mi nombre es José Carlos Gómez y para mí de verdad es un honor estar con ustedes el día de hoy hablando de uno de los temas que más me gustan, que más me apasionan, que es toda la parte de finanzas personales. Y hoy lo que quiero tal vez arrancar un poco es empezando a hablar de la relación que tienen las finanzas y las emociones, como lo que ustedes están viendo ahorita en el título de esta ponencia. Ahora, ¿qué es lo que yo busco con esto? Es que podamos conversar, que podamos ahí cuestionarnos un poco si basta simplemente con saber cuál es un manejo adecuado de los recursos financieros, que al final las finanzas personales aplican para todas las personas. Deuda es deuda, así sea doctor, así sea mensajero, así sea administrativo, operativo. Al final es exactamente lo mismo. Ahorro representa y significa exactamente lo mismo, obviamente con cantidades diferentes, pero al final el principio como tal es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero conversar con ustedes en esta mañana? Es sobre este tema básicamente, pero antes de poder arrancar, yo lo que quiero es empezar hablando un poco acerca de los principios de la educación financiera. Y aquí a mí me gusta siempre arrancar este tipo de charlas en 4 pilares fundamentales. El primero es que tenemos que entender que todas las personas manejamos dinero y recursos en la vida, que es exactamente lo que yo les estaba comentando hace un momento. Un empresario necesita saber cómo administrar los recursos de la empresa. Una persona que trabaja para esa misma empresa tiene que saber cómo administrar sus recursos, tanto financieros, los recursos en el hogar, ya sea desde las compras que hacen en un mercado, en un supermercado, cómo administrar la comida de la alacena en la casa, es decir, cómo administramos directamente toda la parte de los recursos, cómo administramos el tiempo también. Luego entendemos que existen muchas oportunidades de endeudamiento en el mercado. ¿Qué significa eso? Al final hay una oferta muy grande tanto por las instituciones reguladas como aquellas que hoy en día no están reguladas y ofrecen opciones de financiamiento. 3, sabemos que tenemos poco o ningún conocimiento de educación financiera. ¿Por qué? Porque en nuestros países de la región centroamericana todavía no hemos llegado a ese nivel de poder recibir una asignatura, un curso dentro de los ministerios de educación en cada uno de los países donde nos enseñen a cómo poder administrar el dinero. Nos enseñan cómo hacerlo, pero no nos enseñan a cómo administrarlo. Y cuarto, y no menos importante, es comprender que existe esa conciencia que toda acción que yo estoy realizando el día de hoy va a tener una reacción el día de mañana. ¿Qué significa eso? Las decisiones financieras que yo estoy tomando el día de hoy, las reacciones, las consecuencias, los beneficios no van a ser de un tanto inmediato, sino que por lo general pasan 3 meses hasta 6 meses donde yo empiezo a ver este nivel de impacto que está teniendo en mi vida. Y entonces, básicamente, eso es lo que quiero que conversemos el día de hoy. Ahora, aquí yo lo que quiero es resaltar una frase que a mí me gusta mucho y con esto quiero dar inicio. Y esta frase dice, si quieres cambiar los frutos, primero tendrás que cambiar las raíces. Si quieres cambiar lo visible, primero debemos cambiar lo invisible. ¿Qué significa eso? Si nosotros nos ponemos a pensar en una planta, en un árbol como tal,
Al final, todas las plantas y todos los árboles, lo que nosotros buscamos es reconocerlos o premiarlos por el fruto. Si hablamos de un rosal, el fruto del rosal, lo que nosotros queremos es ver las rosas, obviamente. Una orquídea es la flor, un árbol de limones, lo que buscamos son los limones. Es decir, por lo general las personas vemos y reconocemos los frutos que tienen. Si nos ponemos a pensar desde un punto de vista en las plantas, es básicamente lo que nosotros por lo general buscamos. Ahora, si esto lo pasamos a la parte ya de las familias, a la parte ya de las personas, aquí lo que nosotros vamos buscando o vamos viendo es básicamente cómo podemos identificar y cómo nosotros nos podemos sentir como personas, ya sea en un ámbito personal, en un ámbito profesional o en un ámbito empresarial, que esa es la consecuencia de una serie de hábitos, una serie de decisiones que nosotros vamos tomando a lo largo del camino. Entonces, partiendo de eso, quiero mostrarles esto que ustedes están viendo en pantalla, y es que expertos en la materia hablan que para que una persona pueda tener finanzas saludables necesita únicamente un 20% de conocimiento financiero. ¿Qué significa esto? Que en este 20% del conocimiento financiero, yo voy a encapsular toda la parte de cómo se hace un presupuesto, de cómo hacer un plan de gastos, de cómo poder hacer un plan de ahorro, de cómo se utiliza una tarjeta de crédito, de cómo identificar cuáles son las deudas buenas, las deudas malas, toda la parte de cómo se utiliza un crédito responsablemente. Es decir, en este 20% nosotros lo que vamos a encapsular es toda la parte de un conocimiento financiero per se. Ahora, esto llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque el otro 80% lo que yo necesito es un manejo de emociones. ¿Qué significa eso? Al final nos estamos enfocando directamente en no la parte de cómo estoy ganando, de cómo estoy obteniendo el dinero, sino más bien la parte de cómo lo estoy gastando. Pero lo más importante de esto es qué es aquello que a mí me está llevando a ejecutar un gasto como acción, ¿sí? Ya sea pago de deudas, que tiene que ser una responsabilidad personal, ya sea un lujo, un gusto, algo aspiracional que nosotros estamos haciendo. Pero hoy básicamente en lo que yo me quiero enfocar no es en el hacer del dinero, que por lo general eso es lo que muchas veces nosotros escuchamos y lo que por lo general leemos en los libros. Sí, hay muchos libros que hablan acerca de finanzas personales. Robert Kiyosaki tiene muchos, toda la serie de Padre Rico, Padre Pobre, el doctor Andrés Panasiuk. Hay un libro muy bueno que se llama El hombre más rico de Babilonia. Hay muchísimos libros, hay muchísima literatura que no quiero entrar en tanto detalle en eso. ¿Por qué? Porque por lo general cuando hablamos de finanzas personales nos enfocamos siempre en el hacer del dinero. Ya tenés dinero, ¿cómo lo vas a dividir? ¿Cómo lo vas a administrar? ¿Qué vas a hacer con él? Pero hoy me quiero enfocar más en el ser del dinero, que eso significa volteemos y analicemos cómo estamos nosotros a nivel interno para poder hacerlo. Ahora, ¿por qué un banco me está hablando de esto? Un banco me está hablando de las emociones, que el banco al final me debería enseñar cómo administrarlo. Al final todo esto tiene un propósito, todo esto tiene un motivo y es a lo que yo quiero llegar a mostrarles el día de hoy. Y para ello, quiero empezar con algo súper básico. Si aquí nosotros tenemos algún psicólogo, si nosotros tenemos algunas personas que saben precisamente del tema emocional, pueden aportar y todo aporte aquí es bienvenido. ¿Qué es lo que yo me quiero basar en esta parte? Es en algo bastante práctico. El cerebro se parte en dos hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, ¿sí? Esto es básico que creo que a muchos de nosotros nos enseñan en las escuelas. Ahora, cuando hablamos de un hemisferio izquierdo, lo que nosotros nos estamos enfocando directamente es en toda la parte lógica, en toda la parte racional, ¿sí? Este hemisferio, por lo general, y lo que muchas personas hablan y lo que los psicólogos hacen mucho énfasis, es que es el lado del hemisferio cerebral que, por lo general, los ingenieros tienen más inclinación, que es toda la parte lógica, que es toda la parte numérica, que es toda la parte del razonamiento. Es decir, es todo aquello que yo necesito para ser racional. Por el otro lado, tenemos el hemisferio cerebral derecho.
El hemisferio cerebral derecho, por lo general, es lo que dicen que los artistas, que los diseñadores, que los mercadólogos, que por lo general es la parte que tienen más desarrollada. ¿Por qué? O tienen una mayor inclinación. ¿Por qué? Porque es el hemisferio donde tenemos toda la parte creativa, toda la parte de las emociones, toda la parte de la imaginación, los sentimientos, entre otras, ¿sí? Ahora, aquí no voy a entrar en detalles, como les digo, esto lo quiero hacerlo como una pincelada. ¿Por qué? Porque quiero que comprendamos esta parte inicial, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo lo que necesito como persona, y lo ideal sería encontrar este balance entre lo racional y entre lo emocional. Ahora, ¿qué es lo que nosotros por lo general muchas veces tenemos? Que por lo general tenemos cierta inclinación más de un lado que del otro. Si hablamos de un enfoque financiero como tal, lo que nosotros buscamos es desarrollar más el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque necesito tener razonamiento, necesito tener cierto tipo de lógica en cada uno de los gastos que estoy realizando, cierta parte numérica, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces yo puedo tener esta inclinación hacia el lado izquierdo, pero por el lado derecho, la parte de la emoción, la parte del qué bonito, y ahorita vamos a hablar precisamente de esto, un tema más emocional puede hacer que lo que yo ya sabía de la lógica, de los números, del presupuesto y todo esto, no lo pueda llegar a hacer. Y aquí quiero hacerles una pregunta que tal vez ahorita por temas de tiempo se lo van a responder ustedes, no me lo van a decir. Pero creo que todos los que estamos aquí presentes en esta sesión, en esta charla, todos nosotros sabemos cómo se hace un presupuesto, porque ya nos lo ha explicado el BAC, porque nos lo han explicado en la universidad, nos lo han explicado en algunos otros capacitaciones que hemos recibido. Ya sabemos cómo se hace un presupuesto. La pregunta es si nosotros hoy en día hacemos y respetamos ese presupuesto, que por lo general no pasa. ¿Por qué? Porque siempre se me atraviesa un gusto, se me atraviesa una emergencia, se me atraviesa más de algo pasa en el camino y no logro completar al 100% el presupuesto que yo tenía. Y entonces aquí, para poder entrar un poquito más, ya que estamos abriendo la caja de Pandora, quiero que empecemos a indagar un poco más esta parte de acá. Y existe algo llamado la programación neurolingüística. Otra vez, no voy a entrar en tanto detalles de esta parte, pero lo que sí quiero es que todos estemos en la misma sintonía. ¿Qué es la programación neurolingüística? Se dice que esta programación es un estudio de estos patrones mentales como tal. ¿Y cómo funciona? Es que nuestros pensamientos se forman de palabras de lenguaje y esto viaja a nuestras neuronas para crear un programa. Vean qué interesante, porque ahorita voy a entrar en más detalles de esto. Ahora, ¿qué implica? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que pasa? Implica que cuando nosotros repetimos palabras, estas palabras se convierten en mensajes que al final se transforman en programas. Y los programas producen emociones que afectan la conducta que nosotros estamos teniendo. Otra vez, ¿por qué? Porque esto está buenísimo. ¿Qué implica la programación neurolingüística? Implica que si repetimos palabras, estas palabras se transforman en mensajes y estos mensajes al final producen emociones, que las emociones afectan la parte de la conducta como tal, ¿sí? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en esta parte de acá, lo interesante de esto es esta forma repetitiva en la que nosotros podemos estar haciendo una serie de repeticiones que lo que hacen es generar cierta programación en nuestro cerebro que nos va a dictar la forma de la conducta. Y para eso quiero citar a alguien que tiene una frase que me gusta mucho, que es Gandhi. Gandhi hablaba y él decía, cuida tus pensamientos porque tus pensamientos se van a convertir en palabras. Cuida tus palabras porque se transforman en actos. Cuida tus actos porque se convierten en hábitos y tus hábitos van a forjar tu destino. Repitámoslo otra vez porque esto está buenísimo. Cuida tus pensamientos porque tus pensamientos se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se transforman en actos. Cuida tus actos porque se vuelven hábitos y tus hábitos van a formar tu destino. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Y qué es lo que estamos hablando en esta parte de acá? Es que cuando hablamos de esta programación neurolingüística, lo que hacemos es que nosotros por lo general vamos a lo largo de nuestra vida recibiendo cierto tipo de información
cierto tipo de palabras y nosotros lo que hacemos es que las convertimos y las empezamos a repetir. Para eso hablamos de que todos nosotros hoy en día tenemos una programación financiera. Cuando yo hablo de una programación financiera como tal, es todas estas palabras que muchas veces nosotros escuchamos a lo largo de nuestra vida. Escuchamos a lo largo de nuestra vida palabras como el que nada debe, nada tiene, y entonces vamos diciendo, y entonces nosotros empezamos a decir, bueno, una persona se mide por el nivel de deuda. Si una persona no tiene deudas, eso significa que no tiene nada. Y entonces es ahí como la forma en cómo va funcionando esta programación financiera. Otra vez, esto viene desde que somos niños. Esto viene de la forma en cómo a nosotros nos lo han estado enseñando y cómo nosotros nos lo han estado explicando. Por el otro lado, hemos escuchado esta frase que creo que también ustedes, por ahí algunos la han escuchado, que el como te ven, te tratan. Por el otro lado, esta frase que en mi caso muy personal, yo escuchaba mucho a mi abuela decirle esto a mis primas. Mi abuela les decía a ellas, busca un hombre con dinero para que te vaya bien. Y si nos ponemos a pensar en esta frase, que desconozco si por aquí alguno de ustedes también la han escuchado o se la han dicho, me gustaría que veamos este tipo de lectura de con dinero te va a ir bien, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa eso? Ya nosotros otra vez vamos generando este tipo de comportamiento, este tipo de programación per se. Y esto al final lo que produce es, y podemos empezar a escuchar varias cosas, varias formas de lo que nosotros hemos estado identificando. Yo aquí quisiera hacerles a ustedes esta pregunta como tal, ¿de qué otro tipo de información ustedes han estado escuchando? Yo ya les dije por aquí tres. Primero, el que nada debe, nada tiene. El otro, como te ven, te tratan. El otro, con dinero, te va a ir bien. Y aquí podemos empezar a escuchar y podemos empezar a recordar varias frases, varias palabras que a nosotros nos han ido diciendo quizás a lo largo de nuestra vida. Entonces, si nos ponemos a pensar en esta parte de aquí, lo que yo quiero es poder traer básicamente a lo que nosotros desde niños empezamos a crecer y empezamos a escuchar que nuestros padres nos están diciendo. Y entonces escuchamos frases como estudia para que tengas un buen trabajo, y administrar el dinero porque si no nunca vas a tener nada en la vida. Y entonces es ahí donde nosotros vamos teniendo, quizás algunos de nosotros nos han dado buenos consejos, buenas recomendaciones y probablemente a muchos de nosotros no nos han dado ningún consejo ni ningún tipo de recomendación como tal. Ahora, José, existen creencias limitantes del dinero, totalmente. Y aquí es donde básicamente hemos escuchado también este tipo de frases. Por ejemplo, que el dinero no crece en los árboles, que no se puede tener todo en la vida, que no es posible ganarse la vida de lo que a nosotros nos gusta, ser pobre es más noble que ser rico y tener dinero trae problemas, ¿sí? No voy a entrar en una fase de filosofía, si al final, ¿qué es el rico, qué es el pobre? Porque creo que al final no es una charla precisamente para eso. Lo que quiero es básicamente traer todos estos pensamientos, todas esas frases, todas esas palabras, todo esto que nosotros a lo largo de nuestra vida hemos estado escuchando en esta parte básicamente, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo lo que empiezo a sentir es que el dinero es mi enemigo. ¿Por qué? Porque es aquí donde yo empiezo a recordar y yo digo, bueno, ¿por qué? Porque empezamos básicamente a traer y a sumar cada uno de los eventos que muchos de nosotros hemos pasado en nuestra niñez. Por ejemplo, en uno de los programas, yo trabajo mucho y muy de la mano con el Ministerio de Educación aquí en Guatemala, y en una de las actividades que nosotros teníamos en una escuela con niños, hablábamos precisamente como de la parte del dinero, y eran niños que estaban en una educación primaria, en una educación muy chiquita, básicamente. Y entonces, cuando nosotros hablamos del dinero, yo le pregunto a uno de estos niños que para él, ¿qué significaba el dinero? Y el niño lo que me dijo, tenía unos 8, 9 años por ahí. Y cuando el niño me responde y me dice, el dinero para mí significa problemas. Y entonces cuando yo le pregunto por qué, el niño decía, es que en mi casa mis papás pelean y siempre que pelean es por dinero. Entonces el dinero representa problemas.
Y es básicamente esto mismo que yo les estoy diciendo a ustedes. ¿Por qué? Porque entonces nosotros decimos, el dinero es algo que yo necesito para vivir o el dinero es mi mayor enemigo. Y no se trata al final de esto. El dinero es un medio que me permite llegar a un fin, adquirir un producto, adquirir un servicio, pero es un medio como tal, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos haciendo a lo largo de nuestra vida? A lo largo de nuestra vida, nosotros lo que vamos haciendo y creando son estos bloqueos mentales. Cuando yo hablo de un bloqueo mental, y esto no solamente representa o se puede utilizar en la parte del dinero como tal, esto se puede aplicar en toda la parte de la vida. Yo esto se los quiero leer textualmente porque habla de que el dinero, el bloqueo mental y las emociones al nivel inconsciente son los que están debilitando nuestra vida, que se deben reconocer, tratar, transformar y eliminar para continuar con nuestra vida en una dirección positiva hacia la realización de los sueños y de las metas. Y ahorita les explico qué significa un bloqueo mental. Cuando nosotros hablamos de un bloqueo mental, es algo que de entrada nosotros ya asumimos. Otra vez, esto viene muy de la mano de una programación financiera. Esto viene muy de la mano de la programación neurolingüística que estábamos hablando hace un momento. Vean esto qué interesante. Aquí yo puedo decir, nunca nadie en mi familia ha tenido una vivienda propia, entonces yo tampoco voy a tener una vivienda propia. Ya tengo un bloqueo mental. ¿Por qué? Porque nadie en mi familia lo ha hecho. Y entonces, como nadie en mi familia lo ha hecho, yo tampoco lo voy a hacer. Ninguno de mi familia se ha graduado de la universidad. Y entonces, como nadie se ha graduado de la universidad, yo tampoco lo voy a hacer. Todos los de mi familia tienen alguna enfermedad y entonces yo lo que escucho es, tengo un estornudo y digo, bueno, ya estoy enfermo de gripe. Y entonces ya tenemos un bloqueo, ya tenemos algo que no nos deja pasar de esa parte de acá. Y el tema del endeudamiento. Toda mi familia, desde mis abuelos, mis papás, mis hermanos, mis tíos, mis primos, todos están endeudados. Entonces yo digo, yo también me voy a endeudar. Ojo, la deuda no es mala. Una deuda bien administrada es sinónimo a desarrollo, pero una deuda mal administrada es sinónimo a problemas, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que significa un bloqueo mental. Ahora, la pregunta que te quiero hacer a ti el día de hoy es, ¿cuáles son esos bloqueos mentales que tú tienes? Un bloqueo mental puede ser, ¿para qué ahorrar? Un bloqueo mental puede ser, ¿para qué hacer un presupuesto? Un bloqueo mental puede ser, ¿para qué comprar una casa? Un bloqueo mental puede ser, ¿para qué me voy a endeudar para comprar un carro? Un bloqueo mental. Y entonces podemos hablar de muchos bloqueos mentales que lo que nos hacen es encapsularnos y no dejarnos avanzar, no dejarnos pasar de ese punto donde nosotros hoy en día estamos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros traemos y venimos arrastrando creencias limitantes del dinero. Y todos nosotros, todos los que estamos en esta sesión el día de hoy, todos nosotros tenemos un patrón del dinero, ¿sí? Sea por las experiencias que nosotros tuvimos, sean por lo que nosotros hayamos escuchado, que otra vez, si se recuerdan, desde chiquitos, desde niños, es la forma como nosotros lo hemos estado escuchando como tal, ya sea lo que vivimos en nuestra infancia o lo que a nosotros nos hicieron creer que era el dinero. Todos nosotros tenemos hoy en día un patrón del dinero, que puede ser el dinero es un medio, el dinero es algo fundamental para vivir o el dinero es lo peor que existe. Otra vez, es un patrón que nosotros venimos trayendo desde que somos niños. La pregunta es, José, y que creo es lo más importante, ¿será que esto se puede cambiar? ¿Será que si yo tengo ya un patrón de dinero que no es tan positivo, ¿será que yo lo puedo cambiar? ¿O será que yo no lo puedo cambiar? Por supuesto que sí. Y para eso es esa charla, para darles algunas herramientas, algunas recomendaciones, algunos tips de cómo poder hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que muchas veces también la parte de este bloqueo mental que yo tengo, de este patrón del dinero, se va a resumir mucho en disparadores emocionales que todos nosotros tenemos. Quiero que se imaginen ahorita una pistola, ¿sí? Una pistola de agua, una pistola de balines, una pistola, un arma como tal. Todas las pistolas tienen un gatillo, ¿sí? El disparador emocional es este gatillo que al momento que yo lo presiono, dispara algo, vale la redundancia, sea agua, sea un balín, sea una bala,
dispara algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este lenguaje y en esta forma que nosotros lo estamos explicando el día de hoy, el disparador emocional me hace tomar una decisión que activa mi cerebro y es aquí donde yo puedo pasar la tarjeta de crédito, ¿sí? Y todo se basa por una emoción. Yo puedo saber que no tengo que gastar más de lo que gano. Yo tengo que saber que ya mi nivel de endeudamiento es muy alto. Yo puedo saber que ya tengo compromisos adquiridos y que no puedo gastar más. Pero ¿qué pasa? Que estos disparadores emocionales que yo les voy a mostrar el día de hoy son los que se van a comer a la parte racional y es básicamente la parte emocional. Ahora, según David, en su libro Tigers, habla de los gatillos o los disparadores emocionales, que estos desencadenan automáticamente un mecanismo de estímulo y es una respuesta imparable. ¿Qué significa eso? Que al final lo que hace es estimular mis emociones para tomar una decisión que activa mi cerebro y que dice, comprarlo, pasa la tarjeta. Y entonces son estos. ¿Qué es lo que pasa? Resulta, José, que a mí de pequeño mis papás me abandonaron. Resulta que a mí de pequeño yo recibía mucho rechazo. Resulta que a mí de pequeño el rechazo y el abandono me generó mucha inseguridad. Y yo hoy en día soy una persona que se siente insegura, una persona que se siente sola, ¿sí? Una persona que al sentirse insegura, al sentirse sola o que está en soledad, se activa una emoción que es la emoción del temor. Y a mí lo que no me gusta es sentirme menospreciado. Les estoy hablando, y estas son emociones, ojo, ¿sí? 100% emociones. ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo que no quiero, o a mí lo que no me gusta, y ahorita se los traslado ya en un ejemplo real de cómo lo podemos identificar en esta parte de aquí. Resulta de que a mí, como tal, no me gusta sentirme rechazado. Entonces, cuando salimos con mis amigos, el miedo al rechazo me hace decirles que yo los voy a invitar a la cena. Y entonces, al pasar la tarjeta y al invitar a todos mis amigos a la cena, eso me hace sentirme a mí una emoción de pertenencia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese es un disparador emocional. Por el otro lado, lo que a mí me da temor es la inseguridad. Y yo para sentirme seguro, yo necesito comprar cosas más caras. No porque tienen mejor calidad, sino porque esto me hace sentirme más seguro. Y entonces no está mal, porque al final todos nosotros queremos tener cosas de calidad y queremos tener cosas que sean buenas y que nos den seguridad. La pregunta aquí es si nosotros estamos en la condición económica de poder darnos este tipo de lujos. Y por el otro lado, a mí no me gusta estar solo. ¿Por qué? Porque me recuerda cuando me abandonaron de chiquito, de pequeño, de niño. Y entonces esta soledad lo que me hace es pagarle a las personas para que estén conmigo. ¿Cómo se le paga a alguien para que esté conmigo? Yo lo puedo llevar todos los días, lo puedo traer todos los días, lo puedo invitar a un café, lo puedo invitar a comer. Que ojo, no estoy hablando de cuando salimos con nuestros amigos y le decimos te invito a un café, vamos a platicar y algo así. Estoy hablando de cuando esto ya es algo recurrente y el objetivo principal se convierte en que esta persona no se aleje de mí. Entonces está ahí donde básicamente nosotros nos ponemos a pensar y decimos, estos son disparadores emocionales y aquí estoy colocando 6, pero hay muchísimos más disparadores emocionales. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos felices? Nos dan una emoción, nos dan una noticia de esas que nosotros decimos hay que celebrar. Y vamos con los amigos a un viernes fuera de la oficina y decimos, yo invito a todos, nos vamos a tomar unos vinos, nos vamos a tomar unas cervezas y demás. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta emoción provocó un gasto. No sé si me estoy explicando. Y entonces eso es lo que hace un disparador emocional. Yo estoy triste y para no estar triste voy a un centro comercial y me voy a comprar ropa. Ojo, no digo que solo pase en mujeres, pero es un patrón también que se repite mucho. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? Cuando las mujeres están tristes, van al salón de bellezas, van a un día de spa con amigas. Ojo, no digo que solo son mujeres, también hay hombres que lo hacen, pero quizás el patrón es más repetitivo en mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que para no estar triste, invito a mis amigas, nos vamos a hacer las uñas, nos vamos a hacer el pelo, nos vamos a hacer un masaje, el sauna, etcétera. Entonces, otra vez, lo malo es cuando esta emoción está desencadenando un gasto, que probablemente ese gasto no estaba dentro de mi presupuesto. Ahora, para ir entrando ya en materia y para poder aterrizar un poco más esto que estamos conversando, José, ¿cómo se puede? Yo ya identifiqué, yo digo, ok, yo soy peligroso cuando estoy contento, cuando estoy feliz, porque a mí la felicidad me desencadena un gasto, ¿sí? O cuando estoy enojado. Para no estar enojado, yo lo que hago es un gasto. Y entonces es ahí donde yo ya identifico. Una vez identificado, existe algo que se llama razonamiento económico. El razonamiento económico lo que me permite es un método para poder tomar decisiones, que me ayuda a evaluar los costos, los beneficios, los incentivos y a medir las consecuencias de cada una de las alternativas que estoy tomando. Vean esto qué interesante. El razonamiento económico es decirle que no a algo que yo quiero, ojo, es quiero por algo que yo necesito, ¿sí? Yo quiero comprar un par de tenis, yo quiero comprar un par de zapatos. Yo, cuando tengo, y estoy hablando de razonamiento económico, yo le digo no al par de tenis porque tengo que decirle que sí al pago de la renta de la casa, a la colegiatura de los niños, a la comida, al pago de la luz, al pago del internet de la casa, qué sé yo. Entonces, ojo, razonamiento económico, en palabras muy sencillas, es decirle que no a algo que yo quiero para decirle que sí a algo que yo necesito. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el poder adquisitivo para poder comprarme el par de tenis y poder pagar la colegiatura de los hijos, el alquiler de la casa o la mensualidad de la casa, la cuota del pago de la hipoteca de la casa? Yo lo puedo hacer, no hay ningún problema, siempre y cuando esté dentro del presupuesto establecido, que en esta semana a ustedes les van a hablar ya de presupuesto con un enfoque ya más profundo de lo que yo les estoy diciendo. Entonces, el razonamiento económico es este método que a mí me permite básicamente el poder analizar y el poder decir qué es lo que yo puedo tener en esta parte de acá, ¿sí? Ahora, vean esto. Aquí, cuando yo hablo del presupuesto, del razonamiento económico, perdón, hay una metodología que a mí me gusta mucho utilizar y cuando apoyo a personas que tienen y que están armando su presupuesto y que no les está cuadrando y que al final están gastando más de lo que necesitan, yo utilizo esta metodología que se llama lo quiero o lo necesito, ¿sí? Ahora, esto ya es un caso más práctico de cómo lo podemos llevar a cabo en esta parte de acá. Y entonces, cuando hablamos básicamente de si lo quiero o lo necesito, lo que nos estamos enfocando es otra vez en el razonamiento económico. Quiero el par de tenis, pero necesito pagar el alquiler de la casa y no tengo el dinero para poder comprar los dos. ¿Cómo hago esta balanza? Y entonces hay una metodología muy sencilla que se basa en la forma en cómo yo puedo ir desglosando cada uno de los gastos que yo tengo identificados que por lo general son gastos repetitivos o gastos recurrentes. Y se los muestro en esta forma de acá. Hay tres formas de poder separar los gastos, ¿sí? Hay gastos que se dan por necesidad, hay gastos que se dan por deseo y hay gastos que son deseos de calidad. Y se los explico de esta forma. ¿Qué es una necesidad? Estamos hablando de la necesidad del ser humano como tal, la forma en cómo yo puedo decir de la parte de las necesidades per se, pirámide de Maslow, ¿sí? Todo el ser humano tiene necesidades de supervivencia, eso quiere decir comida, vivienda, vestuario, etcétera. Es básicamente las necesidades que yo tengo. Todas las personas tienen una necesidad de seguridad, todas las personas tienen un deseo de superación y entonces nos vamos en la parte de pirámide de Maslow, ¿sí? Y entonces se los explico de esta forma. Una necesidad que tiene todo ser humano es la necesidad de la recreación, ¿sí? La recreación está dentro de las necesidades que un ser humano, que una persona necesita para poder tener un balance de vida. Entonces, para yo recrearme, yo lo puedo hacer en un parque, yo lo puedo hacer salir a caminar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis perros, con mis gatos, solito. Eso quiere decir, yo salgo a caminar
yo me distraigo y yo me estoy recreando, ¿sí? Entonces, esta es una necesidad. Y yo salgo al parque de la colonia, al parque de donde yo estoy viviendo, al parque municipal, etcétera, y no tengo necesidad de gastar ni un solo centavo. Y me estoy recreando, estoy saliendo a disfrutar. Esa es una necesidad. Yo la puedo cubrir ahí. Pero yo puedo decir, ¿saben qué? No, yo tengo un deseo. Y entonces mi deseo se va un poquito más plus. Porque entonces yo digo, con toda mi familia nos vamos a ir al Decameron. Y entonces para irnos al Decameron vamos a ahorrar, nos vamos a ir en Semana Santa, nos vamos a ir a las vacaciones de medio año, nos vamos en las vacaciones de fin de año, pero ya es un deseo. ¿Por qué? Porque yo me voy a recrear, pero va a ser una recreación que va a implicar un gasto más grande. Ahora, voy a cubrir la misma necesidad, por supuesto, que es recreación. Ahora, yo puedo decir, yo tengo este mismo deseo, pero va a ser un deseo de calidad, donde yo ya quiero ir a Disney. Y entonces, ¿se va a ir a Disney? Por supuesto que se va a ir a Disney, pero tengo que saber que este ya es un deseo de calidad. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que ya es algo más plus, se podría decir, que un deseo normal. Y utilizo tal vez este ejemplo porque lo que quiero es que sea lo más básico, lo más práctico para que todos comprendamos la referencia. Que aprovecho el espacio publicitario que le estoy haciendo aquí a Decameron, que me encanta y soy cliente frecuente de Decameron, pero es básicamente esto de lo que estamos hablando precisamente en esta fase de acá, ¿sí? Mi gasto es deseo, mi gasto es necesidad o mi gasto es un deseo de calidad. Yo esta presentación se las voy a dejar aquí con los compañeros del BAC para que ellos se las puedan compartir a ustedes, pero aquí hay una metodología y aquí hay un ejemplo de algunos gastos para poder tomarlos aquí en cuenta. Y quiero hacer esta aclaración. No hay respuestas correctas. ¿Por qué? Porque para lo que una persona es una necesidad, para otra persona es un deseo o para otra persona es un deseo de calidad. ¿Sí? Y entonces, ¿qué significa eso? La comida es una necesidad. ¿Por qué? Porque todos nosotros y todos los que estamos aquí necesitamos comer. Un pantalón es una necesidad. ¿Por qué? Porque obedece el pantalón y los zapatos, porque obedece la necesidad del vestuario y el calzado. Todos nosotros necesitamos usar zapatos para protegernos los pies. Entonces, ¿qué tipo de zapato es el que voy a comprar? Eso ya es un deseo o un deseo de calidad. Y aquí podemos estar hablando, un helado, por ejemplo. Un helado podríamos decir que básicamente puede obedecer toda la parte de un deseo de calidad como tal. Entonces, eso es básicamente la parte en lo que nosotros tenemos que ir colocando. Y es aquí donde nosotros podemos ir colocando todos los gastos, las mascotas. Para muchos de ustedes las mascotas pueden ser una necesidad. Para otros de ustedes pueden ser un deseo de calidad, porque pueden decir, yo apenas salgo con los gastos que tengo y voy a tener que estar pagando veterinario, pagando grooming si es un perro, pagando la comida del perro, entonces ya se vuelve un deseo de calidad. Por eso les digo, no hay respuestas buenas ni respuestas malas. Aquí es un tema de cómo nosotros vamos a analizarnos a nivel interno. Entonces, para entrar en la recta final, que creo que ya estamos en temas de tiempo, quiero llegar a estos puntos de acá. Primero, recomendaciones, identificar cuáles son estas limitaciones que nosotros tenemos acerca del dinero y tenemos que estar conscientes cada vez que compremos o adquiramos algo, ¿sí? Que es básicamente la parte de la programación financiera que les estaba diciendo. Tenemos que identificar cuáles son estos bloqueos mentales que no nos van a permitir generar más recursos o tener esa libertad financiera. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a cumplir solamente un horario de oficina de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados y domingos son mis días de descanso y probablemente no me estoy dando la oportunidad de buscar algún otro ingreso extra. Por el otro lado, disparadores emocionales. Tengo que identificar esta emoción que me hace hacer un gasto o una salida de efectivo de mi bolsa. Lo importante aquí es poder analizarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son estas frases que nosotros por lo general estamos utilizando mucho? No me alcanza, no hay, esto cuesta, no puedo. Y todo eso tiene que cambiar. Hay una frase de Robert Kiyosaki que me gusta mucho, que Robert Kiyosaki habla precisamente de la parte de la mente y él dice, cambia la frase o cambia la frase como tal. Cuando nosotros decimos, no puedo comprarlo, nuestra mente se bloquea y ahí viene un bloqueo mental, porque nuestra mente dice, no puedo comprarlo y no lo puedo comprar. Pero si nosotros utilizamos una frase similar que sea, ¿cómo puedo comprarlo? Nuestra mente se activa
y empieza a ver opciones, empieza a ver ideas para encontrar este punto medio en cómo puedo comprar lo que yo quiero. Es un cambio de mentalidad básicamente. Ahora, ¿qué aprendimos hoy para poder ir aterrizando en esta parte de aquí? Aprendimos a identificar cuáles son los bloqueos mentales y cuáles son los disparadores emocionales que nos van a poder permitir tomar mejores decisiones. Antes de comprar algo, antes de hacer un gasto como tal, tengo que preguntarme si lo deseo o si lo necesito. Y eso quiero que sea una frase, aunque no me han puesto atención en los 40 minutos que voy a estar hablando, pero con esto que ustedes puedan hacerse una autopregunta a ustedes, lo deseo, lo necesito, con eso me doy por servido de esta charla. Investigar siempre los precios, la calidad antes de comprar algo, si es muy costoso, si puedo comprar, optar cosas de segunda mano, cosas usadas, que también son de muy buena calidad, pero probablemente no tienen el título de nuevo como tal, pero son muy buenas. Y si encuentro un déficit, si lo puedo cubrir, si el déficit al final es la parte en donde no me alcanza para poder pagar la luz de la casa, por ejemplo, ¿de dónde puedo sacar ese dinero para poder cubrirlo? Y si me sobra más después de pagar todos los gastos que yo tengo, ¿qué puedo hacer con ese excedente de dinero? Porque me acaban de pagar un bono, me acaban de pagar un aguinaldo, algo extra, ¿qué hago con ellos? Y también cuáles son estos gastos que nosotros podemos identificar en el camino, ¿sí? Que sean estos gastos pequeños que nos permitan hacer ya un mejor uso del dinero y al final es básicamente el poder saber que el presupuesto es importante en los gastos que nosotros usamos de día a día. Entonces, con eso quiero aterrizar el día de hoy en esta parte de lo que estuvimos comprendiendo y aprendiendo. Les dejo por aquí mis datos de contacto. Yo siempre lo hago al final en cada una de las charlas. Me gusta siempre estar en esta parte de responder dudas y demás. Entonces, quiero dar este espacio, tal vez creo que tenemos un par de minutos todavía para poder saber si hay alguna duda, alguna consulta y tal vez ahí, Carla, te agradezco si nos puedes indicar si tenemos alguna consulta. Muchísimas gracias, José Carlos. No nos cabe duda que nos ha enriquecido con su conocimiento. Hay muchos comentarios dentro del chat. De igual forma, recordarles que este chat queda abierto ahorita para que ustedes puedan comentar y seguir realizando sus consultas. Tenemos un comentario por acá que nos dice, buenos días, muy buena información, muchísimas gracias. Buen día, José Carlos. Quisiera saber cómo lograr la estabilidad en ese razonamiento económico que todos quisiéramos tener. Totalmente. Yo creo que al final cuando nosotros hablamos de estabilidad es este balance, como la misma palabra lo dice, ese balance estable como tal entre las necesidades que yo necesito cubrir, entre las obligaciones que yo necesito tener, básicamente, y entre la calidad de vida que yo necesito. Y para eso regreso tal vez un par de ejemplos atrás, que si se recuerdan era la parte de la recreación, ¿sí? Yo necesito tener un balance, trabajo, familia, estilo de vida, nivel personal y demás. ¿Cómo hago para que esa mentalidad de para eso trabajo, yo me lo merezco y todo lo demás no vaya a perjudicarme mi orden en la parte financiera? Entonces, si se recuerdan, cuando hablábamos de razonamiento económico, nos enfocamos mucho en la parte de decirle que no a algo que yo quiero para decirle que sí a algo que yo necesito. Entonces, ¿cómo lo logramos tener? Es respondiéndonos esa pregunta, si lo quiero o lo necesito. Carla, yo creo que por ahí respondería la pregunta que nos acaban de hacer. Excelente, muchísimas gracias, José Carlos. Adicional, también tenemos excelente ponencia, muy buenos ejemplos. Excelente ponencia, Carlos. ¿Tendrá alguna recomendación para administrar deudas? Muchas gracias. Sí, totalmente. Y tal vez esto es otro tema, pero sin ningún problema lo podemos responder. La forma ideal se utiliza un ejercicio de la bola de nieve, ¿sí? Para poder administrar las deudas. ¿Qué es el ejercicio de la bola de nieve? Yo empiezo colocando de la deuda más pequeña a la deuda más grande. Imagínense que esto es una pirámide inversa, sería, pero es una pirámide como tal. ¿Qué significa eso? Al final,
de la parte principal de la pirámide es lo más pequeño y se viene haciendo más grande de la deuda más grande para abajo. ¿Qué es esta parte? Cuando yo termino de pagar la deuda más pequeña, la mensualidad que estoy haciendo, lo que hago es seguir con el pensamiento que todavía lo debo, pero lo abono a la siguiente deuda. Y de la siguiente deuda lo bajo a la tercera, lo bajo a la cuarta, y entonces se llama bola de nieve porque cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, y esto nos puede ayudar, esta metodología nos puede ayudar precisamente a la forma en cómo poder salir en menos tiempo de las deudas. Muchísimas gracias. Adicional, pues tenemos por acá otro comentario. José Carlos, muy buena ponencia, excelente ponencia. Identificado con muchos de los puntos abordados, nos dice por acá el comentario. También los deseos nos pueden llevar a endeudarnos. ¿Algún consejo para que podamos lograr un equilibrio? Sí, yo creo que se basa mucho en la parte de lo que estuvimos conversando hace un momento y no sé quién escribió la parte de que los deseos nos pueden llevar a endeudarnos y estoy totalmente de acuerdo contigo al final. Y creo que es este balance, el punto donde se convierte algo aspiracional, pero es algo alcanzable, ¿sí? Y otra vez, esto va a depender de cada una de las personas. Yo conozco muchas personas que dicen, yo toda mi vida soñé en tener un iPhone. Y eso era algo aspiracional que pensó que nunca en su vida lo iba a llegar a tener y llegó el punto donde ahorró mucho y pudo comprarse su iPhone. Ahora, estamos hablando de un celular. Hay otras personas que dicen, yo nunca pensé graduarme de la universidad o yo nunca pensé que mi hijo se fuera a graduar de la universidad. Entonces, ¿cuál es esta forma en donde nosotros lo identificamos? En que al final sí tenemos que tener aspiraciones en la vida, pero hay que entender si son aspiraciones que nos van a ayudar a tener siempre este mismo equilibrio, este mismo balance de que se entra en la parte razonable o en la parte donde definitivamente no lo podemos hacer. Por ejemplo, yo quiero comprar un carro y resulta que mi presupuesto me alcanza para comprar un Toyota, que es una buena marca, que es un buen carro y que yo tengo las posibilidades para poder mantenerlo. Probablemente yo sueño, yo aspiro a tener un Mercedes, por ponerles un ejemplo, pero resulta de que yo el Mercedes sí lo puedo comprar. Solicito un préstamo al banco y el banco me lo aprueba y me compro mi Mercedes. Pero la pregunta es, ¿será que puedo mantener un Mercedes, los servicios, las llantas, el mantenimiento, la gasolina, todo, o será que esto me va a desequilibrar a mí por completo? Eso es básicamente el consejo que yo les podría dar a ustedes. Otra vez, ¿lo quiero o lo necesito? Es la parte razonable que nosotros tenemos que pensar, no solamente en comprarlo, sino la parte de mantenerlo sin que nos descuadre todo el presupuesto. Carla. Muchísimas gracias. Un comentario más. Me parece que todo el contenido ha sido interesante. Gracias, Bac, José Carlos, por ampliarnos sobre este tema. Nosotros, pues, José Carlos, estamos sumamente agradecidos por haber compartido este día con usted y con nuestros asistentes. Invitarlos nuevamente para que se puedan unir el día de mañana en la segunda sesión de esta semana de webinars. Sin más, pues les deseamos un feliz día. Gracias, feliz día.